Capítulo 2. Maleta vacía. ¿Qué cosa? No sé lo que me está ocurriendo. Es este pesado dolor de cabeza. Gruñí molesto. Iba de camino al banco y, en ese momento, un atasco. Una señora que caminaba por la acera me informó de lo ocurrido. Hubo un accidente en la esquina, nada grave, pronto se va a liberar el tráfico. Gracias. Agradecí sonriendo. Y los pensamientos vinieron nuevamente. Si yo hubiese tenido más paciencia con dos compañeras y asiduas del centro espírita en el que intentaba ser útil, ellas no se habrían peleado y dejado la casa. Las dos me hicieron perder la paciencia, intenté justificarme. Solamente se pierde lo que se tiene, ¿y usted tiene la virtud de la paciencia? Creo que debería haber intentado calmarlas. Y el monólogo continuaba, aunque intentase pensar en otras cosas, volvían los pensamientos en los que dialogaba conmigo mismo. Y así fue durante todo el día. Me acordé de las veces en las que me puse nervioso en mi segundo hogar, la casa espírita. Supongo que no fui caritativo con Tonino. Además, él estaba llevándose alimentos recogidos para su casa. Al menos tengo que saber por qué él estaba haciendo eso, ¿acaso estará pasando necesidades? Aparentemente no tenía motivos, él tenía un empleo, me justifiqué. También pensé en algunos hechos desagradables que ocurrieron en mi vida familiar. Me alegré de que fueran pocos, y todos ellos me parecían sin importancia. Estaba siendo un buen hijo, esposo y padre, sentí que yo mismo no tenía quejas sobre mí por esa parte, con la familia. Menos mal que no me pesan las actitudes que tuve con otras personas que convivían conmigo en el trabajo y en la sociedad. Di un largo suspiro. El tráfico se fue liberando, presté atención y me dirigí al banco. Mientras esperaba ser atendido, los pensamientos volvieron. ¿Y si me hubiese dedicado más a la asistencia social, y participado con más actividades en las campañas? Creo que no hice las visitas que podía a los enfermos. No llevé consuelo a los padres cuyos hijos desencarnaron. Podría haber hecho más, mucho más. El encargado me llamó. Señor Nelson, por favor. Basta. ¿Qué pensamientos tan persistentes? Si no lo hice, lo voy a hacer ahora y punto. Me acerqué al encargado y lo saludé. ¿Cómo está, señor Nelson? Con dolores de cabeza, voy a pedir una cita con mi médico, respondí. Resolví el problema con el encargado, volví al despacho y por la noche, ya en casa, después de cenar, me senté en el sofá para leer el periódico y nuevamente me preocupé con los pensamientos. ¿Las maletas, acaso están hechas? Indagué pensando en ellas. Desde que me hice espírita comprendí que la muerte es solamente un cambio en la forma de vivir y me tranquilicé. Antes tenía un miedo terrible de este hecho que es natural para todos nosotros. Entonces decidí acumular buenas obras que me acompañarían en ese viaje que haría solo. Me imaginaba unas maletas y en ellas, día tras día, ponía mentalmente, algo que juzgaba haber hecho bien. Tomé un remedio para calmar los dolores y me fui a dormir. Me desperté de madrugada con un fuerte dolor, no logré ni hablar. Debo haber gemido, pues, desperté a mi esposa que encendió la luz. Vi temor en sus ojos. La oí hablar por teléfono, llamando a la ambulancia y a los hijos. Tengo dos que ya están casados. Ella me cogió la mano, me sentí seguro. Otro fuerte dolor, agudo, que me dio la impresión de que algo explotaba en mi pecho, me fui apagando. Ese apagando quiere decir desapareciendo. Aún vi a mi esposa ponerme las manos sobre mi pecho, mover mi cabeza y llamarme. Nelson. Me desperté. Di una ojeada al lugar donde estaba. Era una habitación extraña. Solo moví los ojos. Estaba en una cama con sábanas blancas. Al lado izquierdo había una ventana cerrada, por donde entraba una tenue claridad. Al lado derecho, dos puertas, una mesita de noche y un sillón. Debo haber desencarnado. Exclamé bajito. Estaba bien, tranquilo y me sentía cómodo. Sin saber qué hacer decidí quedarme quieto. Si yo no hubiese desencarnado y estuviera en un hospital de encarnados, diciendo que había muerto, creerían que había enloquecido. Es mejor esperar, decidí. No pasó mucho tiempo, que un señor entró en la habitación. Lo miré y creí que lo conocía. Buenos días, Nelson, ¿cómo se siente? Me saludó sonriente. Buenos días, estoy bien. Respondí. ¿Necesita alguna cosa? No, gracias, ¿es usted médico? No soy médico, y si su amigo, respondió. Me quedé sin saber si le preguntaba dónde estaba y qué me había ocurrido. Él, viéndome tímido, me explicó. Usted, Nelson, sufrió un infarto y se está recuperando. ¿Sin suero? No veo instrumental hospitalario. No debo estar encarnado. Pensé. Le miré nuevamente. Me vino a la mente el recuerdo de los amigos de la casa espírita.
Acordándome de las descripciones de los médiums videntes sobre nuestros orientadores desencarnados, recordé con detalles lo que decían de uno de ellos, el que estaba siempre a mi lado, orientándome. José, le llamábamos. Mientras me acordaba de ese hecho, él se quedó parado. Lo observé bien. ¿Parece que es el mismo José? Me pregunté. Decidí preguntarle. ¿Es usted mi amigo porque trabaja en el centro espírita que frecuento, desde el lado espiritual, es José? Sí, lo soy. Es un inmenso placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué pasó? Como ya le dije, usted tuvo un infarto y los órganos de su cuerpo cesaron sus funciones. Nosotros, los compañeros desencarnados, que durante años trabajamos con usted, pudimos desligarlo de la materia y traerlo aquí. Está en el ala de recuperación de la colonia, situada en el espacio espiritual de la ciudad donde vivió encarnado. Lo miraba atento, él sonrió y pregunté en tono apático, parecía que el tema era habitual, como si preguntase, ¿usted leyó ese libro? ¿Y mis familiares? Se comportaron y actuaron muy bien, demostrando los conocimientos adquiridos. Siendo espíritas, dieron ejemplos de cómo actuar en esos momentos aún tan difíciles para los terrestres. Usted recibió muchas oraciones de los compañeros y tuvo un velatorio y entierro tranquilos, dignos de un aprendiz del Evangelio. Estaba tranquilo. Después de 2 largos minutos, ese señor, percibiendo que yo deseaba estar solo, sonrió y se despidió. Nelson, voy a dejarle solo un ratito. Luego vuelvo. Asentí con la cabeza como que estaba de acuerdo, y al quedarme solo, me puse a pensar. Ayer no me sentía muy bien. Tuve aquellos extraños pensamientos. No creo que eran extraños, eran reales. Dejé de hacer muchas cosas, y otras las hice de forma equivocada. Y la muerte me sorprendió. Comencé a sentirme inquieto, a sudar, noté mis manos heladas. No hice lo que debía haber hecho. No juzgué que esto me fuese a ser reclamado. Empecé a respirar con dificultad y sentí un dolorcito en el pecho. Sentí un miedo que me paralizó en la cama, debía tener los ojos como platos. Dije en voz alta, repitiendo la pregunta. ¿Y ahora? Nelson, por favor. Dijo José, entrando nuevamente en la habitación. Calma. Y extendiendo las manos sobre mí, me dio unos pases. Y me fui tranquilizando. ¿Qué le pasó? ¿Usted estaba tan bien?, preguntó él. Me siento infeliz. Dejé de hacer tantas cosas, me quejé. No me dediqué como debía a la asistencia social, no apacigué las discordias, no hice. Alto, me ordenó José. No se recrimine así. Usted me va a decir ahora lo que hizo bien en la casa espírita. ¿Yo, qué hice? Sí, usted. ¿Qué tal recordar los pases que aplicó, las entrevistas en las que aconsejó y consoló a muchos, las oraciones que hizo para desencarnados necesitados de la ayuda a través de los trabajos de desobsesión, de los libros espíritas que prestó, dio y... Fue hablando de los pequeños actos que realicé, y fui mejorando. José dejó de hablar, y pregunté apenado. ¿Y ahora, qué hago? Primero, descanse para recuperarse, después aprenderá a vivir sin el envoltorio físico y a ser útil en la colonia que lo acoge. Hablando así, parece fácil, expresé. Claro, de hecho es fácil, acuérdese, Nelson, de que la vida continúa sin saltos y sin complicaciones, por eso no la complique. No se deje abatir por pensamientos negativos como esos que tuvo. Piense en el presente, es en el momento actual que debemos hacer el bien para un día ser buenos. Me avergoncé por el bochorno que di, José sonrió comprensivamente. Nelson, todos nosotros sabemos que los órganos del cuerpo físico un día cesarán sus funciones. Pero, cuando nos ocurre a nosotros, es un acontecimiento especial, porque ese momento es nuestro. Y somos nosotros los que lo pasamos. Ahora, duerma para descansar, estaré aquí hasta que se duerma. Cuando desperté vine a saber que ya habían pasado 30 días de mi cambio de plano. Me reclamé a mí mismo lo que había dejado de hacer cuando estaba encarnado, me amargué, me entristecí, sintiéndome un poco fracasado. Quien puede, tiene la obligación de hacer. Y sufrí, me juzgué a mí mismo. Pero comprendí que no basta lamentarse y me esforcé para mejorar. Si no realicé más cosas, ahora estaba teniendo la oportunidad de realizarlas. Hice un viaje en el que cambié de plano, y lo único que me acompañó fueron mis obras. Volví con el equipaje casi lleno, aproveché cuando estuve encarnado muchas de las oportunidades que tuve. Aprendí, erradiqué algunos vicios, adquirí virtudes, pero me molestaba el pequeño espacio que quedaba vacío. Decidí, reaccionar. Me levanté e imaginé las maletas que cuando estaba encarnado mentalicé, aquellas en las que fui guardando mis actos. Abrí el armario de la habitación y también la primera maleta. Continué imaginando, iba a sacar lo aprendido para guardarlo en el cajón. Paré.
comprendí que no se guardan los conocimientos adquiridos en lugares. Ellos estaban dentro de mí. Regresé a la patria espiritual. Y volví sabiendo cómo era, y lo que encontraría. Yo estaba en un lugar de maravilla y con amigos. Me arrodillé y le agradecí a Dios, lágrimas rodaban por mi rostro. Me sentí agradecido y di gracias. Estuve 5 días más en el hospital, después fui hospedado en una casa con amigos. Estaba encantado con las bellezas de la colonia. Leí en libros espíritas descripciones de las ciudades espirituales, pero verlas personalmente es una felicidad indescriptible. El tiempo pasó, y de aprendiz me volví un siervo útil, un residente por los muchos servicios prestados. Pude saber y estar siempre con mis familiares, y así aliviar mi nostalgia. Hoy, lo hallo gracioso al recordar aquellos momentos en los que temí, sin razón, estar desencarnado. Sufrí mucho aquellos minutos. Incluso con conocimiento no me eximí de estar inseguro, de sentir miedo. Me alegra que aquella agonía pasara rápidamente. Hoy estoy muy feliz, intentando no dejar ninguna obra más que pueda ser hecha, sin hacer. Y, pienso en las maletas, no quiero dejar ninguna vacía, porque sé que cambiaré de plano nuevamente. Un día, reencarnaré nuevamente. Y quiero tener un buen equipaje, con buenas obras, pues ellas son los tesoros conquistados. Anhelo servir siempre para ayudar a mejorar la Tierra, el planeta que tenemos en dádiva para habitar, pues volviéndolo mejor, tendremos un lugar de bienaventuranzas. Nelson. Explicaciones de Antonio Carlos. La historia de la vida de Nausen es un ejemplo. Fue un siervo útil, tanto que mereció una asistencia inmediata y fue llevado a una colonia. Infelizmente son raras las personas que al desencarnar no se sienten como él, que podría haber hecho más por sí mismo y al prójimo, juzgándose bebedores, porque oportunidades de practicar el bien, hacerlo a los otros y a uno mismo todos las tenemos, cuando estamos encarnados. Tranquila es la desencarnación de los que actúan como Nausen, felices y bienaventurados los que regresan a la patria espiritual, habiendo hecho en el plano físico todo lo que podían.